Todas nuestras acciones tienen una consecuencia, aún la más mínima. En Colombia tenemos ya fecha límite para la extinción, Como cuando te dicen, esta persona le quedan 6 meses de vida. que seremos la última generación en conocer los glaciares. Eso me parece impactante. Primero hay que entender que Colombia perdió ya un número significativo de glaciares. En el último siglo perdimos alrededor de 8 glaciares. Lo que hagamos en Colombia es importante. Juber, energizante día, bienvenido a Embajadores 2050 Podcast, en donde tenemos conversaciones con personas como tú que Claro. nos está dirigiendo a este planeta hacia la sostenibilidad, hacia un mundo mejor. ¿Cómo vas? ¿Cómo estás, Camilo? Bueno, soy Jover Arias, director de Cumbres Blancas. Y bueno, qué gusto estar acá en este espacio tan enriquecedor y tan maravilloso. Ojalá tengamos una conversación bien interesante. Gracias a ti por compartirnos un poco de esto. Y quiero decirte que la primer pregunta que yo tengo y que de verdad me genera muchísima curiosidad y me inquieta es que escuché que en Colombia tenemos ya fecha límite para la extinción de nuestros, esos son nevados. Nevados, glaciares, masas glaciares. Sí, así es. Pues digamos que no podemos asegurar completamente una fecha. Sí, todos los estudios que principalmente aquí IDEAN, algunas universidades han realizado, se puede hablar que en unos 25 o 30 años Colombia sería un país más sin glaciares como tal. Asegurar una fecha como tal no podríamos decirlo, pero todas las estadísticas de los últimos 100 años nos pueden indicar que vamos pues camino a esto. En 25 años se calcula que podamos ya no tener... Probablemente en Ok. 25 años. ¿Y Digamos, eso cómo se mide? hay diferentes métodos de medición. Los glaciares, tanto en Colombia como en el mundo, se miden desde la misma fotografía, se miden hay uno muy tradicional que se llama la instalación de balizas. Balizas es básicamente introducir un tubo a cierta profundidad según la montaña, según el glaciar. Entonces está un sector que se llama ablación y otro sector que se llama acumulación. ¿Cómo se llama el primero, perdón? Ablación es como es muy cercano al borde glaciar y que es esta zona de mayor deterioro, de mayor desglaciación como tal, que más rápido pierden nieve. Entonces allí se instalan unas varas muy profundas, se dejan muy poco por fuera y cada cierto tiempo se empieza a medir. Cada 2 o 3 meses se va midiendo cuánto de esta vara está por fuera y eso pues nos arroja en 2 meses se deshieló 2, 3 meses del glaciar. 3 metros, perdón. Y la zona de acumulación es la zona más cercana a la cumbre del glaciar como tal. Y es la que va de alguna manera tomando nieve con las nevadas que cada vez son menos constantes en Colombia. Y se va midiendo, se dejan los tubos, se dejan hacia afuera como tal y se va midiendo es cuánto se va tapando el tubo. Es como el principal método de medición, pero existen muchos métodos. Se mide la masa glaciar, la profundidad, bueno, existen un montón de métodos de Qué medición. interesante. ¿Y cuál es el más confiable? El más común es el que te cuento. Ya hay métodos de medición de nivel satelital, Ok. fotografías satelitales que te arrojan cuánto está disminuyendo el glaciar, pero este que te digo de balizas es un método que es usado desde Suiza, Francia, países de Latinoamérica. Nuestros glaciares acá están medidos, solamente 3 glaciares están medidos con balizas. Ok. eh, el volcán Nevado Santa Isabel, que es el próximo glaciar en extinguirse, el Nevado del Tolima y también la Sierra Nevada del Cocuy. Los otros glaciares no están medidos con balizas por dificultad para llegar a estos De lugares acceso. o por orden público también o por no es tan fácil llegar allá. Ya. Cuando estabas mencionando sobre lo de las varas que Ujú. se incrustan, sí, que se entierran ahí, mencionaste metros. O sea, ¿puedes contarnos un poco más de eso? Digamos, Claro que sí. en un año, ¿cómo ha sido el escenario, tu experiencia de hacer una medición de un glaciar y cómo ha sido el efecto? Mira, Cumbres Blancas nació en un glaciar que se llamaba Conejeras, que hace parte del volcán Nevado Santa Isabel. Nació en una expedición poniendo una baliza. En ese momento, los estudios indicaban que a este punto donde empezó, llamar Glaciar Conejeras, le quedaban 10 años
aproximadamente. ¿Y eso fue cuándo? Y era una masa glaciar. Eso fue en el 2021. Fue en el 2019, perdón. Ok. Fue en el 2019 y se fue en 5 años. Se perdió en 5 años. Ya no, Entonces, ya no existe. este glaciar en particular ya no existe. Wow. Queda una pequeña masa a otro sector del volcán Nevado Santa Isabel, pero hemos tenido ejemplos en donde, por ejemplo, en la Sierra Nevada, el Cocuy y Huicán, hemos tenido ejercicios donde hemos acompañado las labores de IDEAN midiendo esto y se han perdido 3, 4 metros en solo 3 meses. Y hemos tenido ejercicios donde por un sector de la sierra se ha perdido masa glaciar o ha acumulado masa glaciar, perdón, pero por el otro lado se han secado las lagunas. Entonces el comportamiento con el cambio climático cada vez es menos difícil. Se puede pronosticar, pero es difícil saber en cuánto puede llegar a suceder. Claro. Esto, ¿de qué distancia son estas balizas? Las balizas normalmente unos 4 o 5 metros aproximadamente. 5 Son metros. son tubos de PVC. Ya. Se perfora el hielo con bueno, aquí hay una que le llaman Margarita, fue el nombre que Jorge Luis le dio a la perforadora, y se usa el mismo hielo con gas, se empieza a calentar y se empieza a perforar con básicamente el vapor que produce. Y se empieza a perforar a cierta distancia y ahí se introducen estos tubos de PVC normal. Se instalan alrededor, no sé cuánto están instalando en este momento, pero normalmente se instalaban en el glaciar alrededor de 10 balizas. En diferentes puntos iban midiendo el comportamiento. Ok, Así bien. funciona. ¿Cómo se diferencia? ¿Cuál es la diferencia de un nevado a un glaciar? No, es lo mismo. ¿Es lo mismo? Es lo mismo, sí. Ah, ok. Solamente que aquí es más común llamarlo nevado, pero en otros países pues se conoce como glaciar como tal. Ahora, acá en Colombia se le ha dado el nombre de glaciar o un glaciar a toda una sierra, por ejemplo, pero en otros países cada pico es un glaciar. Okay. Entonces es más como se pueda conocer, pero por ejemplo el Nevado del Tolima, podemos decir que tiene varios glaciares. Okay. El glaciar Conveima, el glaciar, bueno, hay diferentes puntos que se conocen como el pico glaciar, la masa glaciar o todo el nevado como tal. De pronto podríamos decir que puede llegar a ser como... Sí, la diferencia en palabras, pero se está hablando de un nevado, un glaciar Nevado Santa Isabel o glaciar Santa Isabel. O sea, el nevado es el conjunto de esos picos. Podría decir. Sí. Entiendo, vale. Y si nosotros estamos previniendo que estamos hacia una extinción de estos glaciares, mi pregunta sería, ¿cuáles serían los efectos de que esto pase? Claro que sí, mira. Primero hay que entender que Colombia perdió ya un número significativo de glaciares. ¿Cuántos? Nosotros en el último siglo perdimos alrededor de 8 glaciares. El último glaciar que nosotros perdimos fue el volcán Cumbal, que está en la frontera con Ecuador, en el 85. Desde el 85 no perdíamos un glaciar. Pero esos 50 años atrás de ese 85 perdimos 8 glaciares. En los últimos 100 años perdimos, a ver, ¿cuál te digo yo? Por ejemplo, Puracé, que es conocido, el volcán Cumbal, el Galeras, Sotará. Todos estos eran glaciares que tuvieron en algún momento una masa glaciar y que dejaron de ser glaciar, que sigue manteniéndose una montaña muchas veces activa, porque normalmente nuestros glaciares, algunos de ellos están sobre volcanes, pero que a cierta altura, estos puntos que te estoy nombrando, estaban a cierta altura. Por ende, fueron los que sufrieron pues más rápidamente esa desglaciación. Estaban bajitos. Estaban un poco más bajos. Entonces, por ejemplo, el Cumbal, no recuerdo muy bien la cifra exacta, pero debe estar sobre los 4.700, aproximadamente 4.800. Santa Isabel es el glaciar que ahorita está más bajo de todos los 6 que nos quedan. Está a 4.950 aproximadamente. ¿Y el más alto? La Sierra Nevada de Santa Marta. Está 5.800. Casi 5.800 según los picos. Ahí hay varias medidas, ¿no? Porque pues van algunos montañistas, toman una medida, van otros. Desde las instituciones pues no se hacen visitas allí hace muchos años. Las medidas que se tienen por montañistas que han hecho expediciones. Llegar a la Sierra Nevada de Santa Marta toma 15 días, una expedición de 15 días. Entonces
Vamos en construcción, pero solamente se puede decir que se tienen medidos acá 2 glaciares por las instituciones y uno por una organización también de la sociedad civil, que es una red que organizaron chicos de la zona, que es Ok, el Tolima, y que empezaron a medirlo. Eh, sí, eso. bien. Y entonces los efectos de que Bueno. estos ecosistemas desaparezcan. Mira, nosotros no somos un país que depende notablemente del agua de los glaciares. Si lo hacemos en una pequeña medida, lugares como de pronto Manizales puede ser, Pereira, qué sé yo, la misma sierra, pero es una pequeña medida, como Argentina, Chile, Bolivia, sí dependen en gran medida del agua que viene de sus glaciares para el sustento hídrico de las comunidades como tal. Chile tiene más de 26.000 glaciares, imagínate. Entonces, para nosotros, de repente, no es un gran cambio a nivel hídrico como tal. Estos lugares, nuestra dependencia está más hacia los páramos como tal, Qué interesante. siempre se dice que en cerca de un 85%, un 70% a nivel nacional dependemos del agua de los páramos. Pero hay que entender que si hay un cambio, todos nuestros glaciares tienen una historia indígena también, tienen una cosmovisión que los rodea. En la Sierra Nevada de el Cocuy están los Uwa, arriba en la Sierra Nevada de Santa Marta están los Cancuamos, los Arhuacos, los Cogi, los Wiwa, y así en cada uno de nuestros glaciares tienen nombres indígenas, entonces tienen una representación tanto para las comunidades indígenas que están ahí, pero también para las comunidades campesinas, a nivel paisajístico, pues obviamente cuando un ecosistema cambia, toda la vida que hay en este ecosistema se va a transformar y va a cambiar. Si logramos cuidar los páramos, con cientos de años estos lugares que ahorita son glaciares se van a convertir en páramos, se convertirían en páramos. Pero ¿qué ha sucedido en Colombia? Que también el páramo se está dañando, se está arrasando. Entonces encontramos lugares donde el bosque ya se ha acabado, se está acabando con el páramo y probablemente si no guardamos el páramo, pues el páramo no va a tener esa libertad de llegar a este lugar donde antes estaba el glaciar. Cuando mencionas que cuidar y que conservar, ¿cuáles son las acciones de conservación para estos escenarios como glaciares, como páramos, que se puede Los hacer ahí? glaciares se están derritiendo por acciones que la humanidad ha hecho en cientos de años. O sea, los glaciares no los, digamos que no se están derritiendo por nuestras acciones individuales solamente. Venimos recogiendo, tenemos que entender que venimos recogiendo también las malas decisiones que nuestras generaciones también tomaron y que en este momento están impactando. Pero tenemos que entender que los glaciares se derriten por las grandes ciudades, por las acciones diarias, absolutamente todo. Todo lo que nosotros hacemos para impactar positiva o negativamente el medio ambiente van a afectar nuestros glaciares. Los glaciares son como ese termómetro que nos está mostrando el estado de nuestro planeta, de alguna manera. Si nuestra capa de océano se debilita, pues el impacto de el calentamiento va a tocar en mayor medida los glaciares. Claro. Entonces, absolutamente todo, el hecho de botar una basura, el hecho de consumir de pronto una alimentación no responsable, la ganadería notablemente, la mala ganadería, para no deslegitimar de pronto, pero yo creo que la mala ganadería, la agricultura expansiva que llega a estos terrenos donde no deben estar, efectivamente afecta. Los gases de efecto invernadero, el metano, el carbono, todo va a afectar nuestros glaciares. El Claro, es el incendio que efecto tú provocas, compuesto. un incendio que tú estás viendo aquí en los cerros orientales, estos humos, este carbono negro se está trasladando hasta el glaciar y ese carbono negro se pega a las paredes del glaciar, entonces ya hay algo que ya ese albedo, que se conoce como esa capacidad de reflejar luz del glaciar, que hace que no guarde el glaciar, es como tú, estás de negro, seguramente sales ahorita y vas a sentir más el calor, porque el negro logra absorber el calor y hacer que el calor no rebote y no salga. Ujú. Entonces eso sucede con el glaciar. Cuando el glaciar se oscurece por de pronto un incendio, que llegó carbono negro por los carros, los Tiene una mayor vehículos y absorción demás, de esa temperatura, de ese tiene calor. mayor absorción, por ende se va a deshielar mucho más rápidamente. Si es más blanco,
tiene mayor capacidad de reflejar. Claro, son una muestra clara de el efecto compuesto de las acciones que hemos tenido seguramente desde la revolución industrial, Así es. ¿cierto? El aumento en la generación de gases de efecto invernadero, que se va aumentando la temperatura, y pues es muy claro verlo en esas montañas que son de nieve y que ahora se están derritiendo. Eso me parece tremendo, y hay como muy poca conciencia desde mi perspectiva Ujú. afuera, ¿no? Por ejemplo, yo, digamos que me he educado en temas de sostenibilidad, en temas ecosistémicos, servicios ecosistémicos y demás. Eh, de repente no hay mucha conciencia de que Colombia, así sea una porción pequeña, pero tenemos un aprovechamiento de esos servicios ecosistémicos de los glaciares. Así es. Me parece interesante. Y entonces, en acciones concretas, digamos que organizaciones como Cumbres Blancas, como el IDEAM, ¿cuáles son esas acciones que se tienen para conservar estos ecosistemas? Bueno, IDEAN, esta institución, es una institución que se encarga de estudiarlos como Ok, tal solamente. Ellos se encargan de estudiar los diferentes tipos de ecosistemas y los impactos que pueden tener. Nosotros tenemos que entender que la montaña funciona como un cuerpo en general, como tu cabeza, tus brazos, todo está interconectado. Si nosotros cuidamos el páramo de alguna manera, estamos cuidando el glaciar. Si cuidamos el bosque, estamos cuidando el páramo, ¿cierto? Si no permitimos que la agricultura expansiva, la ganadería extensiva y demás toquen el bosque, estamos cuidando el páramo, que es nuestro principal recurso. Pero todo capta y está conectado. El glaciar, el páramo está conectado con la Amazonía. Hay algo que se conoce como ríos voladores que nacen en la misma Amazonía y chocan con nuestras montañas y generan esa neblina que es tan hermosa cuando visitamos el páramo, esas neblinas que empiezan a pegar con los rayos de sol y demás y que van cargadas de agua, que más adelante ese páramo funciona como una esponja. Todo es, te das cuenta cómo funciona todo y más adelante esa misma neblina puede que se llegara a convertir en copos de nieve, ¿cierto? Y ser el alimento del glaciar. y El luego glaciar completar el ciclo y luego convirtiéndose completar el en ciclo. una fuente de río Y se convierte en un ciclo. Si el ciclo estuviera sano, en el buen sentido, si estuviera sano, pues esa misma agua luego vuelve a ascender y vuelve a hacer todo el ciclo de llegar, chocar y volver al glaciar y convertirse en el alimento para el glaciar. El alimento del glaciar es la nieve. Si hay nieve, hay alimento para el glaciar. Si no hay nieve, no hay alimento para el glaciar como tal. En Colombia cada vez son menos frecuentes las nevadas, entonces no hay alimento para el glaciar. Debemos entender que si nosotros como colombianos nos enfocamos, de pronto ya no podemos hacer mayor cosa como con los glaciares, pero sí con los páramos y con los bosques. Programas de conservación, de restauración, generación de brigadas comunitarias, pero tristemente nos encontramos en un país donde han habido incendios que han tomado las primeras páginas de los diarios, de los noticieros, incendios que arrasan 200, 300, 500, 1000 hectáreas de páramo. Por ende, se está viendo afectado el páramo y la capacidad de absorber agua y de hacer todo este recurso. Entonces, nuestras acciones deben estar direccionadas a prevenir, primero, a prevenir, a vigilar que estos lugares que son páramos que no se deben tocar, no sean usados para cosas que no deben ser usadas, que no sean incendiados. Entonces está esa vigilancia como comunidad, como empresas, como personas, pero también generar procesos de restauración. Por mucho tiempo en Colombia se creyó que no se podía germinar los frailejones y no se hacían labores porque así como el crecimiento es lento, también se creía que no se podía germinar. Sí es un proceso muy delicado, pero lo venimos desarrollando hace unos 6 años y se puede hacer, se puede hacer. Entonces, cómo acciones de funciona un poco restauración ese se puede hacer. proceso, digamos, de los frailejones para, para regenerar. Nosotros tenemos aquí en Colombia más de 90 especies, alrededor de 94 especies de frailejones. Somos el país con más frailejones en el mundo. Solo 3 países en el mundo tienen frailejones. Colombia en primer medida, Wow. sigue Venezuela y sigue Ecuador, que solamente tiene una especie de frailejón como tal. Entonces, Y nosotros 94. nosotros alrededor 93.94 de especies de frailejones. De esas 94, 55 están en alguna clase de peligro. Y de esos 55, 15 están en un peligro crítico.
que quedan muy pocas, que quedan muy pocas. Hace poco tuvimos, un par de meses tuvimos un incendio en Boyacá, donde se quemó una gran proporción, solo quedaban 800 unidades de frailejón, 800 frailejones, y no sé, te puedo decir concretamente cuántos se quemaron, pero se quemaron una gran parte de esos 800 que quedaban. Entonces hay especies que están en un estado muy crítico. Las acciones de restauración son muy lentas, tardan aproximadamente 2 años desde que se toman una semilla, se empieza a germinar, hay una mortalidad elevadísima, y los que sobreviven, los que son fuertes y sobreviven y demás, tardan 2 años para tener una planta que podamos ir a sembrar. Entonces, es una acción que puede ayudar, pero no te puedo decir que es una acción que va a restaurar ¿Y todos eso estos lo hacen en ecosistemas. ambientes controlados? Lo hacemos en los páramos, Ah, lo allí mismo en hacemos páramos. directamente en los páramos o en ¿Se los ha puesto en bosques práctica de altoandinos. pronto como en llevar esas semillas a un ambiente controlado para poder Sí, hay dos tipos. Está la germinarlas? germinación tradicional, Ujú. que es la que tú haces en un vivero convencional, este proceso que te digo de 2 años. Y hay otro proceso que desarrollamos, que es el proceso in vitro, que es básicamente la clonación de semillas. Es un proceso que efectivamente ayuda, pero es un proceso que también está en desarrollo. Un proceso bastante costoso porque se hace por medio de métodos de cultivo, de laboratorios y demás, y se logra clonar las semillas. Pero hay diferentes situaciones que pueden llevar a la hibridación, de repente hay semillas que nunca se han germinado, entonces se debe hacer un proceso de investigación, entonces aún está en una fase como investigativa. Claro, y Se está además, desarrollando, pero se está haciendo ahí. y como somos apenas 3 países los que tienen frailejones, pues seguro la investigación y todo lo que se encuentra en torno a esta planta, que es el frailejón, pues debe ser muy poca, muy escaso. Así es, tal cual. Aunque mira que curiosamente han venido de muchos países a estudiar el frailejón. Se lo han querido llevar a muchos otros países y reproducirlo allí por las características tan especiales que tienen, pero no se ha logrado. Tenemos realmente, aunque no solo, y es importante decirlo, el frailejón no es solamente el páramo tiene cientos de especies que hacen la misma función que el frailejón, ¿Cuáles son esas funciones? captar el agua básicamente, O sea, ser cogen la... captan el agua de los ríos voladores, de las Sí, neblinas, de las lluvias y empiezan a precipitar hacia los suelos. El ecosistema más importante del páramo es el suelo como tal. como que mojan la tierra. Sí, tú puedes estar en un páramo parado sobre 6 metros de turba, que son básicamente esas hojas secas que en otros momentos se creería que no son ecosistemas, pero están siendo el ecosistema de un montón de, te puedo decir, no sé, cientos de especies de larvas, de insectos, de conejos, de, bueno, un montón de especies que se está creando como toda esta turba y se está convirtiendo en esa espuma que está capturando un montón de metros cúbicos de agua. Y ya más adelante, pues esto va desencadenando en los ríos subterráneos Pues que sí, van a eso después se desembocar. convierte en un nacimiento de agua y luego un Exactamente. río. Entonces son maravillosos porque las plantas lo que están haciendo, están preparadas para este clima frío, fuerte, o sea, un frailejón o un romero de páramo o un lupino o tantas especies que hay allá tienen las condiciones para soportar ese frío, ese viento recio, fuerte, esas lluvias torrenciales que a veces pueden caer en un páramo, pero ellos están listos ahí preparados con las condiciones necesarias para tomar esa agua, filtrarla, además limpiar toda esta agua que puede venir. Claro, Tú tomas de agua de un páramo en Colombia fácilmente, deliciosa, rica, puedes tomar filtrada claro. naturalmente. Y Colombia, por ejemplo, lugares como Colombia, como Bogotá, que es donde estamos, puede estar siendo en un 85% nutrida de los páramos, principalmente allí de Chingaza, del agua que proviene de nuestros recursos naturales. Entonces, y hay un montón de fauna que también está subsistiendo en este ecosistema, como osos, venados, dantas, bueno, tantas especies que pueden estar ahí conviviendo naturalmente. Por eso es tan importante. O sea, nota que estamos intentando hacer, los glaciares los vemos como enfermos terminales. Todo está dado, es como cuando te dicen, esta persona le quedan 6 meses de vida. Tú no te sientas a ver, bueno, ya se murió, o qué pasó.
No, tú tratas de hacer dos cosas, intentar buscar expertos o el médico que intente de alguna manera alargar su vida o buscar la solución para que ojalá no muriera, aunque ya te han dicho que le queda poco tiempo de vida, y tratas de aprovechar el tiempo que te queda con tu familiar. Algo así sucede con los glaciares. Aunque ya te dijeron que te quedan poco tiempo de vida, tratas de alguna manera de homenajearlos, hacerle un homenaje, un honor a estos glaciares que tuvimos, disfrutar el tiempo que queda, pero hacer acciones que pudiesen alargar su vida. Dentro de esas acciones está todo lo que hacemos también con los páramos. Ahora, también son superhéroes que de alguna manera están dando su vida. Los glaciares están dando su vida porque los otros ecosistemas sí reaccionemos y digamos, oiga, ya perdimos un ecosistema de alta montaña, ¿qué vamos a hacer con los bosques, con los páramos que nos quedan? Que estamos a tiempo de salvarlos y de guardarlos, pero si seguimos como vamos, eh, probablemente para el 2050 habremos perdido el 30% de nuestros páramos ¿En Colombia? en Colombia. Ya. Porque sí, yo vi algo que decía que seremos la última generación en conocer los glaciares. Eso me parece impactante. Yo ver qué modelos hay para poder, digamos, de cierta manera, hacernos escenarios del comportamiento de estos páramos según los cambios climáticos que se prevén. El impacto en los páramos o en los glaciares es un impacto mundial. Las decisiones que se tomen se deben tomar a nivel mundial. Tenemos que también, como cuando tomamos la decisión de llevar este camino un poco más ambiental, más natural, tenemos que también ser conscientes de la situación. Las decisiones que tal vez tomemos como colombianos solamente no podrían impactar solamente en nuestros ecosistemas. Decisiones como colombianos, seguramente delimitar correctamente estos lugares, vigilarlos para que no se sigan haciendo prácticas que ya te comenté como la ganadería extensiva, la agricultura, los incendios, la producción de pinos y maderables. Si nosotros hacemos esa tarea bien hecha, extracción de oro, que pues, sabemos que los páramos son grandes reservorios de oro también. Si cuidamos estos lugares, los protegemos como colombianos, y decimos como, hey, esto no se toca, es que nos está, el agua, perdón, es más importante que cualquier otro tipo de cosa. Si nosotros vigilamos, educamos a las personas como colombianos del gran tesoro, que ya lo hemos hecho, hay que decirlo también, antes no se hablaba ni de glaciares ni de páramos, antes no se sabía ni qué era, muchos colombianos ni sabíamos, o aún no saben que tienen glaciares en Colombia. Hemos hecho una labor de educación interesante como colombianos y ya en Colombia se apropia el frailejón, el páramo, gracias a tantas cosas como Ernesto Pérez y demás que han generado cierta conciencia. Nosotros debemos seguir haciendo y fortaleciendo las acciones de cuidado, de protección, de restauración y de educación como colombianos. Sobre todo que exista una conciencia de, pues de que tenemos estos ecosistemas, de la importancia. Por ejemplo, conversando contigo, empiezo a tener esa conciencia de todo lo que significa tener un nevado, tener un páramo y cómo esto se desenvuelve incluso en áreas más tropicales, podría decirse, ¿sí? Como el Amazonas y demás, y los servicios ecosistémicos que prestan para subsistir todos como personas, ¿no? Para Tú dijiste, satisfacer nuestras necesidades. tú dijiste una palabra clave que es importante y es tropicales. Y quiero que te quedes con esto y es, los glaciares de nosotros son especiales, son un milagro de la naturaleza. A veces nosotros como colombianos no nos creemos el cuento de que nuestro país es maravilloso. Entonces a veces escucho gente que, no exageres, estás exagerando, pero de verdad nuestro país es maravilloso. Nuestros glaciares, si yo te digo nuestros glaciares en relación al mundo, no ocupan ni el 0.00001%. En relación a Latinoamérica, a los Andes, ocupan tan solo el 0.016%. Si hablamos de glaciares tropicales, que tú lo dijiste, son los glaciares que están entre las latitudes de Cáncer y Capricornio. Ya redujimos un poco más el espacio, están más lejos de los polos. Son todos esos glaciares. Entonces tenemos glaciares en Colombia, Ecuador, Perú, que tiene una gran proporción. Hacia el otro lado, en África hay glaciares, el Kilimanjaro es un glaciar tropical. Pero si yo te digo los glaciares ecuatoriales, ocupamos cerca del 45%. Colombia
y Ecuador son quienes tienen la mayor proporción. Y son los glaciares que están más cerca a la línea del Ecuador, por ende, más lejos a los polos. O sea, es un milagro que hayan glaciares alejados de los polos, sencillamente, en países que son notablemente tropicales y que se mantengan estos glaciares ahí. Entonces, mira el milagro tan maravilloso. Así sean 6, Qué ¿cómo, interesante porque fíjate que cómo se hace? nosotros, por ejemplo, en los proyectos de energía solar, nosotros calculamos las horas de radiación para saber cuánta energía podemos Ujú. producir. Y hablamos de que Colombia tiene unas condiciones, digamos que muy, muy adecuadas de riqueza de radiación para la producción de energía, precisamente porque estamos ubicados en la línea ecuatorial, Sí. lo que nos permite tener más horas de radiación para dimensionar estos proyectos de energía solar. Por lo tanto, sería que también estos glaciares están expuestos a más radiación, lo que afectaría pues sus condiciones, ¿no? Ok. Sí, así es, tal cual. Tal cual. Están más propensos a los impactos del cambio climático Ujú. por sus condiciones tropicales. Tú hacías una pregunta antes de esto y era, las decisiones que se tomen en el mundo van a afectar a todos nuestros glaciares. O Claro. sea, lo que hagamos en Colombia es importante, pero también las decisiones que se tomen en el mundo de una economía sustentable, sostenible, de todo lo que hagamos en relación va a impactar nuestros glaciares. Yo creo que lo más importante es entender, tenemos glaciares como un movimiento como Cumbres Blancas que ahorita está llegando a tocar a muchos países. Nace en un país con 6 glaciares. Esta pregunta no la hacían estuvimos hace 2 días en la cumbre de los océanos en Francia y nos preguntaban esto. Países que tienen 3.000, Perú tiene 3.000, alrededor de 3.040 glaciares, Chile 28.000, Argentina, ¿Y Bolivia. por qué lo hacen? ¿Y por qué nacimos en un país donde hay 6 glaciares y donde en 30 años tal vez no tendrás glaciares? Y hay que entender que somos un cuerpo completo. Primero, cambiar el discurso. Los glaciares van a desaparecer efectivamente, pero la montaña sigue ahí, la montaña sigue viva. Entonces, por ejemplo, tú vas a Cumbal y está la montaña, el volcán Cumbal es un volcán que es activo, que tú te paras, se mueve, sientes lo vivo que está la montaña, hay fumarolas que salen de la montaña y te dice, la montaña sigue ahí, la montaña sigue viva. Entonces, se murió el glaciar, se murió la montaña, no es un discurso que se debe dar. Hay una transformación, que fue una transformación que como humanos aceleramos. Algunos estudios dicen que aceleramos, que esto que estamos viviendo ya había sucedido en el planeta, esta es la 7.ª vez que sucede y que lo aceleramos 7.000 años, es lo que nos dicen, desde que estuvo el humano como tal. Pero también somos privilegiados. Como colombianos, ahorita estamos viviendo en un país que tiene glaciares, que nuestras futuras generaciones no las van a vivir. Somos privilegiados y debemos hacer honor a esto y que tenemos los demás ecosistemas maravillosos que están anclados y ligados completamente. O sea, el páramo es maravilloso. Los páramos que tenemos en Colombia, somos el país con más páramos en el mundo, el país con el páramo más grande, que no lo han dicho, pero somos un país que quienes hemos tenido la oportunidad de ir a otros ecosistemas de montaña en otros países, las condiciones de Colombia son maravillosas. O sea, las condiciones de montaña, de páramos de montaña, es una belleza que en ningún lugar yo he podido ver. Es maravilloso. Entonces tenemos una riqueza que tenemos que cuidarla, protegerla, conservarla y entender que están ahí también dándonos nuestro sustento como país. Claro. Y no verlo como cosas separadas, ¿no? Porque efectivamente hablamos del glaciar, hablamos del páramo y de la montaña. Y, y tener esa conciencia que efectivamente son todas nuestras acciones, la suma de todo lo que hacemos en el día a día, la suma de la decisión que tomamos al momento de comprar un producto, al momento de hacer una inversión, en ese momento estamos impactando directamente, si bien puede ser en la montaña, o sea, aunque no parezca, pero si estás viendo este podcast seguramente ya tienes esa conciencia, y en todo lo que viene después de eso. Porque si hacemos ese seguimiento que acabamos de hacer, la montaña, el glaciar, el páramo, cómo absorbe toda esta neblina y estos ríos de aire, Ríos voladores. ríos voladores, ¿cierto? Se lleva al fondo de la tierra que se transforma en un río con el que regamos
los cultivos, con el que nos alimentamos, con el que se generan más productos, con el que se mueve toda una economía, y a la hora de la verdad, pues todos los días estamos decidiendo. Así es. Me parece tremendo. Me parece que eso nos hace una conciencia sobre la responsabilidad que tenemos y también sobre ese poder que significa que todos los días tomemos una decisión que esté alineada a la protección de estos ecosistemas. Estabas mencionando que están trabajando en varios países como organización, como Cumbres Blancas. ¿Cómo son esas acciones que están haciendo ustedes por Ahora- las Cumbres Blancas? Ahorita hemos llegado alrededor de unos 40, 22 países. Se dice que más o menos 45 países aproximadamente tienen glaciares. Em, Cuando nació el proyecto, nació con el ánimo de hacer un homenaje a los glaciares aquí en Colombia. Solamente la única idea era hacer un libro y un documental sobre estos glaciares. Poco a poco nos fuimos enamorando. Se convirtió en un estilo de vida. Cada uno de los que empezamos dejamos nuestros trabajos. Yo tenía una fábrica de pinturas y terminé 100% dedicado a Cumbres Blancas hace 4 años. Y nació la necesidad de que nos empezaron a invitar de los otros lugares. Aquí en Colombia el proyecto ha crecido mucho, ha tenido un reconocimiento muy amplio en todo lo que estamos desarrollando y en un poco tiempo. Para ser una organización, una ONG, llevamos apenas 6 años y hemos logrado pues cosas maravillosas desde llegar al Congreso, tocar el Congreso, llegar a múltiples situaciones, hacer festivales. Creamos el Frailejón Fest, que es un festival medioambiental enfocado en los páramos y glaciares, hacer foros educativos, ser invitados en diferentes espacios y empezamos a tener cierto reconocimiento que empezó a tocar a nivel internacional. Entonces empezaron a invitarnos de otros países, de Perú, por ejemplo, de México, a hacernos invitación a formar cumbres blancas en estos lugares. Y recibimos la invitación. Ya este año, este es el año internacional por la preservación de los glaciares. Fue declarado por la UNESCO. Dijimos, ¿El primer año? es el primer año declarado por ¿Con la alguna UNESCO. fecha específica? Sí, el Día Internacional de los Glaciares es el 21 de marzo. Lo celebramos acá el 21 de marzo. A partir de este año, todos los 21 de marzo se van a celebrar el Día Internacional de los Glaciares. Y este es el año, según UNESCO, por la preservación de los glaciares. Y en esa necesidad de visibilizar los glaciares, cada país fue tomando una iniciativa. Entonces, así como lo hicimos acá, se empezaron a invitar científicos, fotógrafos, documentalistas, glaciólogos, montañistas, también que amaban reconocer la montaña. Y empezamos a replicar ese modelo en otros países y la respuesta pues ha sido muy positiva. Y este año pues ha sido mayor aún. Este año pues nació Estados Unidos, Francia, Italia, Kenia están haciendo en esta semana precisamente, Italia, bueno, lo dije, Suiza, Cuando Alemania, dices que están haciendo, o sea, están haciendo la, digamos que como una sede de la organización, de también se Cumbres llaman Blancas. Cumbres Blancas. Sí, Cumbres Blancas, pues, cambia según su lenguaje como Ok, tal. En Estados Unidos por un tema más de que la palabra de Cumbres Blancas traducía a otro tipo de cosas, tristemente que nuestra historia como país no lo relacionaba más con esta época de la droga y demás. oh, Entonces allí se llaman como Glacier Nation. Em, y en otros países es la traducción básicamente Simon Blanche, o la traducción que traduce Cumbres Blancas. Y se ujú. están formando equipos multidisciplinarios para hacer lo mismo que estamos haciendo, conciencia ambiental Wow, como tal. Entonces estuvimos hace una semana, estuvimos invitados por una organización también allí en Italia, donde nació Cumbres Blancas Italia, buscando genial. hacer todo este proceso y este propósito. Entonces era muy curioso que un país que normalmente pues se conoce por otro tipo de prácticas llegaran unos pelados, unos chicos a hablar de una organización y Claro. de Cumbres Blancas. ¿Ves? ¿Sabes qué me hace pensar esto? Me hace pensar en el año 1987, la Organización de Naciones Unidas publicó un documento que se llamó Nuestro Futuro Común, Ujú. que fue el documento donde por primera vez de manera oficial se habló del concepto de desarrollo sostenible. Y lo que hicieron fue que, eso fue, o sea, ese fue el resultado en 1987, el documento Nuestro Futuro Común. En el año 1984 armaron un equipo, un grupo de personas que fueron científicos distribuidos alrededor del planeta recopilando información, ¿sí?
para poder hacer un diagnóstico de cuál era el estado del planeta Sí. en diferentes ecosistemas y demás. Y al final fue cuando salió el resultado, que es este documento que te digo, Nuestro Ok. Futuro Común, donde se dice por primera vez el desarrollo sostenible y se explica como esa capacidad de poder satisfacer nuestras necesidades sin amenazar la capacidad de que otras generaciones puedan satisfacer sus necesidades, ¿sí? Y considero que lo que tú me estás contando hoy es como algo similar, donde un grupo de personas están distribuidas alrededor del planeta, en este caso enfocadas en los glaciares, para poder hacer análisis de ellos, diagnósticos de ellos, y considero que eso también nos va a dar una claridad muy interesante, o sea, me estoy imaginando, porque si aquí estamos hablando de los efectos que tiene el glaciar y la montaña digamos que en todos los demás ecosistemas, ¿cierto? Sí. Y sabiendo que el planeta es solo uno, considero que la información que vamos a lograr recopilar de esos diferentes escenarios, de esos diferentes países alrededor del planeta, pues nos va a decir muchas cosas. ¿Tú tienes algo en mente? Digamos que prevés algo, ¿crees que vamos a empezar a entender algo gracias a esas acciones? Pues digamos que el deseo de Cumbres Blancas y el hecho de querer llegar a otros países, el deseo era buscar o hacerle un homenaje a los glaciares, darles el lugar que, pues, que le pertenecen, el papel fundamental en esa regulación de la temperatura también de nuestro planeta. Siento que ha sido un ecosistema olvidado. Nosotros concordamos con Marcela, que fue fundadora de Cumbres Blancas. Tú hablas de la Amazonía, de los océanos, hay múltiples organizaciones, Ujú. múltiples atenciones, fondos, un montón de fondos, pero los glaciares y los ecosistemas de montaña no. En Colombia hay muy pocas organizaciones hablando de glaciares y hablando de páramos y de montaña. Entonces era como decir, aquí hay un ecosistema que es muy importante para nosotros, que se está olvidando y que se está desapareciendo. Y los chicos, los jóvenes, las personas deben saber que hay glaciares y el papel fundamental. Y no solo los glaciares, la montaña como tal. En cada país curiosamente ha tomado una bandera diferente. Acá la bandera principal fue los páramos, los frailejones, pero te digo, por ejemplo, en México la bandera han sido los baños secos. Hay un problema de heces humanas en los baños secos y ha sido una bandera interesante. Ahorita yo viajo precisamente mañana para Perú, que es un país que tiene un montón de glaciares, pero el agua como tal, eh, por el deshielo de los glaciares se está, a ver, te explico, con el deshielo de los glaciares, rocas que habían estado cubiertas por cientos de años están quedando descubiertas, rocas con minerales muy potentes. Con la lluvia y con el deshielo del glaciar, este mineral está soltándose. Entonces, en lugares como Huaraz, que es la Cordillera Blanca, como la capital del montañismo de Perú, la gente se está muriendo de cáncer porque el agua está bajando con unos metales muy pesadísimos que no se logran quitar como tal. Entonces mira cómo la desglaciación del glaciar toca a todos de manera distinta, pero a todo el mundo lo está tocando. Entonces, nuestro sueño es que haya un cumbres blancas en cada uno de los países que tienen glaciares y que los movimientos se levanten. Además que principalmente cumbres blancas está siendo fortalecido por los jóvenes, por las nuevas Claro. generaciones. Y así está sucediendo. Veníamos de Francia de encontrar un equipo maravilloso de chicos glaciólogos, porque allí sí existe la glaciología, la dan, acá no. Acá no existe una Qué carrera como interesante. tal, pero chicos apasionados buscando iniciativas. Pasé por Suiza justo cuando, no sé si viste en las noticias que un pueblo fue borrado por una avalancha que se generó por un glaciar. Y pasamos y fue impactante saber y conocer cómo estaba tocando esto y cómo llegaba allí y cómo tristemente aún el deshielo de un glaciar estaba tocando familias. Claro. Entonces la idea es que cada vez sea pues mayor y más fuerte. Que se lleve este mensaje y que llegue a la mente y a los corazones de cada vez más personas es súper importante. Eh, Qué chévere, de verdad, qué chévere lo que están haciendo. Admirable, me parece admirable su trabajo, que ya estén en 22 países como Ujú. organización, que se estén multiplicando. Necesitamos multiplicadores de personas que estén trabajando por los ecosistemas y sobre todo unos de estos que no se hayan tenido en cuenta, como lo estás contando. Me parece genial.
¿Cuál es su aspiración en los próximos años? No sé, para el año 2030, por ejemplo, que tenemos el corte de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que estamos muy alineados con eso. Claro que sí. Fortalecer, a nivel Colombia, fortalecer las acciones de restauración. Solamente en los incendios que se ocasionaron a comienzo del año se pudieron quemar, no se va a decir una cifra que no es oficial, pero preliminarmente podemos decir que se quemaron, no sé, 3 millones de frailejones. Seguramente muchos fortalecieron porque son resilientes al fuego y vivieron. Digamos que 2 millones se quemaron. Todas las acciones que nosotros hemos hecho en 6 años, no hemos llegado a los 25.000 frailejones germinados. Imagínate la proporción de daño con la proporción de restauración. Entonces es importante fortalecer las acciones de vigilancia, brigadas comunitarias. Hasta el momento hemos logrado entregar más de 10 brigadas comunitarias y fortalecer las acciones de restauración. Es vital fortalecer, pero para eso se necesitan fondos. Los fondos están direccionados, como te dije, primordialmente a la Amazonía, Oceanía, que son ecosistemas muy importantes porque también cumplen una función muy importante, pero necesitamos fortalecer los fondos para que estas acciones se puedan hacer en gran escala. ¿Cómo se están financiando actualmente? Eh, Alianzas, convocatorias, alianzas público-privadas, grants internacionales, pero pues es una labor un poco compleja, difícil, entonces necesitamos fortalecer estas acciones y hacer ruido de alguna manera, en el buen sentido de la palabra. Cuando empezamos Cumbres Blancas nadie hablaba de glaciares. ¿Conoces sobre generación de bonos de carbono tal vez en estos ecosistemas como páramos? Sí, sí, se cree que apenas aquí en Colombia se están haciendo medición, digamos que es muy nuevo también, hace poco se está haciendo, se cree que los páramos, por todo esto que te estoy diciendo, son los ecosistemas que más logran capturar carbono por metro cuadrado. No por superficie, porque si hablamos de superficie, tampoco los Claro, páramos son tan importantes como te dije, pero solamente ocupan el 2.5% del territorio nacional, claro, menos de un 3%. Pero por metro cuadrado se cree que el páramo, el suelo de páramo, es el ecosistema que podría llegar a capturar más carbono. Porque funciona como, es algo natural. porque absorbe Piénsalo como una bastante. nevera. Piénsalo como una nevera. O sea, tus alimentos en una nevera se preservan mucho más tiempo. Sí. Es un ejemplo de pronto para niños, pero es lógico. Estamos en el frío, en el ecosistema, una gran cantidad de agua, una gran cantidad de material orgánico que se está guardando. Entonces, sí hay muchas cosas, pero es muy nuevo. No hay un estudio concreto que diga un páramo logra capturar esto o todos los páramos son distintos. Nosotros no nos hemos ido por esa vía. Eh, porque aún es muy nuevo. Hemos intentado como generar más procesos de educación, de apropiación, de entender que también así no satanizar también al campesino que está en la zona, porque hay campesinos que de verdad en su mayoría, yo diría que la mayoría les duele ver un páramo quemado, les duele ver que suceda este tipo de acciones. Hay pequeñas manchas como en todo, Ujú. pero no satanizarlo es importante y que también se pueden hacer acciones sustentables y sostenibles en el páramo sin dañarlo. Entonces, buscar fortalecer estas acciones que el habitante que ha pasado, su papá, su abuelito, su tatarabuelo, han vivido en ese páramo y han vivido y lo han protegido y lo han cuidado. ¿Cómo tú le cortas todas las opciones que pueda tener esa persona para subsistir? Es su territorio, tampoco, y hay que primar, perdón, que antes que los ecosistemas también están las personas, el ser humano como tal, y hace parte de que ese ecosistema esté en buen estado, que la persona también esté en buen estado. Genial. Jover, ¿quieres dejarle algún mensaje a las personas que vean este podcast? Bueno, sí, claro que sí. Yo creo que la invitación es entender que todas nuestras acciones tienen una consecuencia, aún la más mínima, disminuir el tiempo de nuestro baño, nuestra alimentación. Las pequeñas decisiones que tomamos a diario impactan tanto los glaciares como los páramos. La invitación es a ser conscientes de nuestras decisiones. Si tú eres consciente de si tomas un carro, de si vas caminando, de si compras ropa o no cuando lo necesites, vas a tocar a los páramos. Y una invitación es a conocerlos. Cumbres Blancas fue un proyecto que nació conociendo los glaciares, conociendo los páramos. Los protegemos, los cuidamos de una manera responsable. Invitados a todos los que quieran ser parte de Cumbres Blancas. Cumbres Blancas es un proyecto que se fortalece y se nutre en los voluntarios. No podríamos
subsistir si no fuera por la gran cantidad de voluntarios que apoyan esta organización, sea en Colombia o en los demás países que está siendo presente. Entonces, todas las personas que quieran conocer, ser parte, apoyar, si hay empresas, organizaciones, alianzas, tenemos alianzas con empresas que nos han donado, nos han apoyado y que apoyan estas acciones, pues nada, búsquenos en cumbresblancascolombia.com, en nuestras redes sociales y levanten la mano todos aquellos que tengan o una idea o un deseo de querer fortalecer y apoyar esta organización. Gracias, Jover, tremendo. Están haciendo un trabajo loable, lo admiro. Muchísimas gracias por regalarnos este espacio, por ilustrarnos sobre su trabajo, sobre lo que se está haciendo por la protección de los glaciares y deseo que este mensaje y que sus acciones de verdad se multipliquen para que tengamos pues un futuro mejor, un futuro con unas buenas características para todos nuestros ecosistemas, para todos nuestros seres vivos. Gracias y pues espero verte de pronto, ojalá en una montaña. Claro que sí, Camilo. Muchas gracias a ti por la invitación, por ampliar la voz de estos temas. Y bueno, claro que sí, que sea el próximo capítulo en un páramo, en una montaña sería grandioso. Que así sea.